Mi prometida me denunció por acoso en un ataque de ira. Me hizo perder mi trabajo, pero ahora dice que se arrepiente y levantó los cargos. Ahora está enojada porque no quiero volver con ella. Me enteré de que había perdido mi trabajo leyendo un correo en la bandeja de entrada del celular que recién me devolvían, aún con olor a calabozo y metal húmedo. La causa era un incidente doméstico que Andrea misma había fabricado la noche anterior, llorando frente a 2 policías que me miraban como si fuera un monstruo. Mientras leía la palabra despido, todavía tenía la marca roja de las esposas en las muñecas y el anillo de compromiso metido en el bolsillo como un chiste cruel del que yo era el único que no se había reído a tiempo. Antes de todo esto, mi vida era bastante plana. Trabajaba en una empresa de logística, horario de oficina, almuerzo rápido en el comedor y chistes repetidos con los mismos compañeros de siempre. En casa, la rutina era planear la boda con Andrea, revisar listas de invitados y discutir sobre centros de mesa que a mí me daban igual. Yo era el que ponía calma, el que siempre cedía cuando ella se encendía por algo mínimo. Su familia la describía como alguien que sentía todo muy fuerte, como si eso fuera una virtud automática. En la práctica significaba que cualquier decisión que no girara alrededor de ella terminaba en drama. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Si salía con mis amigos, aunque fueran 2 cervezas después del trabajo, era un problema. Si mencionaba la palabra viaje de empresa, era otro problema. Todo se traducía en discursos sobre cómo yo la dejaba sola, cómo la hacía sentir insegura justo antes de dar el gran paso. Yo trataba de compensar con detalles, mensajes, llamadas, pero siempre había una nueva razón para que se sintiera ofendida. Aún así, seguía adelante con la boda porque me había convencido de que eso era parte normal de una relación intensa. La noche que explotó todo, el plan era ver un partido con mis amigos del trabajo. Lo habíamos comentado toda la semana. Yo se lo dije a Andrea con anticipación, incluso le propuse que viniera si quería, pero me respondió con esa frialdad pasivo-agresiva que conocía bien. A las 7:30 empezaron los mensajes en mi celular, que si la estaba dejando sola, que si cualquier mujer normal cancelaría un plan con amigos por quedarse con su prometida. Empezaron los audios, uno detrás de otro, llorando, diciendo que yo estaba cambiando. Cuando llegué al departamento, el ambiente estaba espeso. Ella estaba de pie en medio de la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. No me dejó ni colgar la chaqueta antes de empezar con las preguntas sobre por qué necesitaba salir, que me faltaba en casa, si es que ya no la quería. Yo intenté explicarle por última vez que solo era una salida con amigos, que no iba a pasar nada, que no entendía por qué se sentía tan amenazada. Cada palabra mía parecía gasolina. Cuando tomé las llaves y me acerqué a la puerta, se plantó delante como si fuera un portero de discoteca. Dijo que no pensaba dejarme salir al hacer estupideces mientras ella se quedaba esperando como una tonta. Intenté apartarme sin tocarla, con las manos arriba, diciéndole que no iba a pelear. Ella empezó a gritar que me estaba poniendo agresivo, que la estaba acorralando, que siempre hacía lo mismo cuando no aceptaba sus emociones. En ese momento, sacó el celular y marcó a emergencia. Fue surrealista ver cómo, delante de mí, empezaba a llorar con una facilidad que yo nunca había visto y decía que se sentía amenazada, que tenía miedo, que yo no la dejaba salir del departamento. Cada frase que soltaba era una versión distorsionada de lo que estaba pasando. Yo estaba ahí, mirando la escena como si la estuviera viendo desde afuera, preguntándome en qué momento cruzamos esa línea. Cuando colgó, me miró con una mezcla rara de triunfo y lágrimas, como si se hubiera convencido ella misma de su propia historia. Los policías llegaron rápido. 2 hombres, uno serio y otro con cara de estar cansado del turno. Me pidieron que saliera al pasillo, me preguntaron qué estaba pasando. Yo intenté explicarlo con la voz más tranquila posible, que habíamos discutido porque yo quería salir, que en ningún momento la había tocado ni impedido nada. Mientras hablaba, ella apareció detrás de ellos, llorando, diciendo que se sentía en peligro, que yo tenía cambios de humor, que no sabía de qué era capaz. Los vecinos empezaron a abrir puertas, a asomarse por las rendijas. No hice escándalo, no levanté la voz, no me resistí. Igual, el protocolo era claro, ella había dicho que se sentía amenazada, así que me esposaron en el pasillo, frente al ascensor y a la vecina chismosa del piso de abajo. Sentí las miradas clavadas en la nuca mientras me llevaban. Andrea lloraba agarrada al marco de la puerta, murmurando que solo quería sentirse segura. Esa era la imagen que quedaba, ella hecha un mar de lágrimas, yo entrando en el ascensor con las manos atrás. La comisaría olía a humedad y desinfectante barato. Me quitaron las cosas, me dejaron en una celda con un borracho que roncaba en una esquina. No me explicó nadie nada con claridad. Me dijeron que en la mañana vería a alguien de fiscalía, que si no había cargos fuertes, saldría. No pude dormir, me recosté en el colchón sucio y pensé en el traje de novio colgado en el armario, en las invitaciones ya enviadas, en la cara de mi madre si se enteraba de que su hijo había pasado la noche detenido por una acusación hecha por la mujer con la que pensaba casarse.
A la mañana siguiente me devolvieron el celular, la cartera, las llaves. Salí a la calle con la sensación de haber envejecido 10 años en una noche. Tenía llamadas perdidas de mi jefe y correos de recursos humanos. Cuando abrí el primero vi la palabra suspensión, y más abajo, una referencia a la información recibida sobre un incidente doméstico y una posible violación del código de conducta. En mi empresa, todo lo que oliera a problema legal era una bomba. Me citaron a una reunión que nunca llegué a tener. A los 3 días llegó el correo de despido. En paralelo a todo eso, Andrea me empezó a escribir mensajes largos diciendo que había entrado en pánico, que se había asustado de la idea de que yo la dejara tirada justo antes de la boda. Me dijo que al día siguiente, cuando se calmó, había ido a retirar la denuncia, que ya todo estaba arreglado, que ahora dependía de mí ir a la empresa y explicar que había sido un malentendido. En sus palabras, yo solo tenía que poner de mi parte y dejar de dramatizar. Lo que más me golpeó no fue solo haber perdido el trabajo, sino la facilidad con la que ella hablaba del tema como si hubiera sido una pequeña escena. Para ella, era un ataque de ansiedad, un error humano. Para mí, era dormir en un calabozo, aparecer en un reporte policial y ver mi carrera tirada a la basura. Nunca habló de eso en sus mensajes. Todo giraba alrededor de lo que ella estaba sufriendo, de cómo se sentía culpable por haber actuado, por amor y miedo. Durante esos días, me quedé en casa de mi hermano Daniel. Le conté todo sentado en su cocina, con un café frío entre las manos. Me miró callado un rato y luego me preguntó si realmente pensaba casarme con alguien capaz de llamar a la policía porque quería salir con amigos. No supe qué responderle. Tenía la cabeza llena de excusas que yo mismo me había repetido durante años para justificar los arranques de Andrea. El correo de despido fue el punto de quiebre. Verlo escrito, con mi nombre y la palabra desvinculado al final, me hizo entender que ya no era una pelea más. Era una línea que ella había cruzado y de la que no había vuelta. Me di cuenta de que, si seguía adelante con la boda, estaba firmando un contrato de por vida con alguien que podía destruirme la vida cada vez que se sintiera insegura, y luego llorar diciendo que todo fue un malentendido. Tomé una decisión bastante simple, pero que me costó admitir incluso a mí mismo. Esperé a la hora en que sabía que Andrea estaría en su trabajo, tomé un taxi al departamento y abrí con mis propias llaves. No encendí la luz, fui directo a la habitación, saqué 2 maletas y empecé a doblar mi ropa casi en automático. Guardé mis documentos en una carpeta, recogí un par de cosas que eran claramente mías y no nuestras. El anillo de compromiso lo dejé en la mesa de centro, encima del catálogo del salón de eventos que ella había dejado abierto con una marca de resaltador en el paquete más caro. Lo miré un momento, recordé todas las veces que en las discusiones me había dicho que yo tenía suerte de que alguien como ella quisiera casarse conmigo, y supe que no podía seguir en esa lógica. No dejé notas, no dejé explicaciones. La conversación ya había ocurrido, solo que ella se había negado a escucharla. De ahí me fui directo al departamento de Daniel con las maletas en el maletero del taxi. Me recibió sin hacer preguntas, solo me dejó entrar y me señaló el sofá que iba a ser mi cama por un tiempo. Esa misma noche bloqueé a Andrea de todo, llamadas, mensajes, redes. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba silencio para entender qué había pasado conmigo en todos esos años. La primera noche en el sofá, mirando el techo agrietado del departamento de mi hermano, sentí una mezcla rara de pérdida y alivio. Había perdido mi trabajo, mi boda y la versión de mi vida que había estado construyendo, pero también había salido de un círculo en el que siempre era yo el que terminaba pidiendo perdón por cosas que no había hecho. No sabía cómo iba a reconstruir todo, pero por primera vez en mucho tiempo, la voz de Andrea no era la que marcaba el ritmo de mi día. Actualización 1. Los primeros días de silencio fueron un lujo que me duró poco. Aunque la tenía bloqueada en el celular, empecé a ver su nombre en todas partes. Me escribió correos al correo personal y al laboral antiguo, sabiendo que en algún momento yo lo revisaría. Usó la cuenta de su madre para enviarme mensajes en redes, dejó notas con Daniel cuando no me encontraba. Era un bombardeo constante disfrazado de preocupación y arrepentimiento. Los correos tenían siempre el mismo tono. Empezaban con una disculpa grandilocuente, contándome lo mal que ella estaba, lo poco que comía, lo mucho que lloraba. Me explicaba una y otra vez que todo había sido un ataque de pánico, que de verdad se sintió atrapada al imaginarme con mis amigos mientras ella se quedaba sola. Repetía que nunca quiso hacerme daño, que la idea de que yo hubiera pisado un calabozo la estaba matando. Pero en ningún momento hablaba del despido como algo que ella hubiera provocado, lo trataba como una consecuencia colateral que deberíamos enfrentar juntos. En medio de esos mensajes dramáticos, metía detalles de la boda como si eso todavía existiera. Me mandaba fotos del salón que ya habíamos separado, de la prueba del pastel, del vestido que se había ido a medir sola. Adjuntaba capturas del grupo de WhatsApp de la familia, donde su tía preguntaba por qué yo no aparecía, donde su madre escribía que esperaba que los novios solucionaran sus cosas pronto. Para ella, el foco seguía siendo la ceremonia que, en su cabeza, solo estaba en pausa.
Había audios en los que me decía que no podía creer que un solo error fuera a tirar por la borda 5 años de relación. Me preguntaba cómo podía ser tan frío, cómo era capaz de no contestarle cuando ella estaba haciendo todo lo posible por reparar lo que había roto. Volvía al mismo argumento una y otra vez: ella se había equivocado porque me amaba demasiado, porque el miedo la había superado. En su relato, yo era el que ahora estaba siendo injusto por no perdonarla. Desde el sofá del departamento de Daniel, yo abría esos correos por las noches, cuando él ya estaba dormido. Leía cada línea con una mezcla de rabia y cansancio. No era que yo no sintiera nada por ella, me dolía, me costaba procesar que la persona con la que había planeado casarme pudiera ser capaz de algo así. Pero cada vez que trataba de imaginar un futuro juntos, lo primero que me venía a la mente no era la boda, sino las esposas, la celda y el correo de despido. Daniel se daba cuenta de todo aunque yo no le contara cada detalle. Algunas mañanas encontraba mi laptop abierta con un correo a medio leer y solo me decía que no me dejara enganchar. Me recordaba que nadie la obligó a marcar a la policía, que nadie la obligó a decir lo que dijo. Me preguntaba si en alguno de sus mensajes había una aceptación clara de que lo que hizo fue denunciar algo que no pasó. La respuesta era no. Todo estaba envuelto en palabras como miedo, ansiedad, confusión, nunca mentira. Con el paso de los días, el tono de sus mensajes empezó a cambiar muy levemente. Seguía remarcando lo mal que ella se sentía, pero empezó a deslizar reproches más directos hacia mí. Escribía que no entendía cómo podía abandonarla así cuando ella estaba tratando de enmendar todo, que al ignorarla la estaba convirtiendo a ella en la única culpable de algo que los dos habíamos construido. Ahí entendí que, en su mente, el drama principal no era que me hubiera dejado sin trabajo, sino que yo no estuviera listo para seguir adelante como si nada. Yo, por mi parte, elegí mantenerme en silencio. No contesté ningún correo, no devolví ninguna llamada, no respondí a los mensajes que mandaba a través de otras personas. Me limité a guardar todo. Creé una carpeta en mi correo con su nombre y empecé a archivar cada mensaje, cada disculpa dramatizada, cada captura de los gastos de la boda. Sabía que necesitaba poner distancia emocional, pero también empecé a intuir que, a la larga, toda esa información podía servir para algo más que para torturarme por las noches. Actualización 2. Cuando vio que yo no respondía a nada, Andrea decidió que el problema no era lo que había hecho, sino que yo no la dejaba reparar. Un día, revisando el correo desde la laptop de mi hermano, vi que había llegado un mensaje nuevo de mi antigua empresa con mi nombre en el asunto. Pensé que era algún trámite pendiente del finiquito, pero al abrirlo vi algo peor. Abajo, en el hilo, estaba el correo que Andrea les había mandado por su cuenta, con copia a mi exjefe. Era un texto larguísimo donde se presentaba como alguien destrozada por la culpa, contándoles que la denuncia había sido producto de un miedo irracional, que yo jamás la había agredido y que no soportaba cargar con la idea de haber provocado mi despido. En ese correo adjuntaba el documento de fiscalía donde constaba que había retirado la denuncia, lo subrayaba casi con orgullo. Les pedía, casi suplicando, que reconsideraran mi situación laboral ahora que todo se había aclarado. Cerraba diciendo que yo no sabía que ella les escribía, que lo hacía por amor, porque no quería que yo siguiera pagando por un error suyo. Era extraño leer mi historia contada por ella, puesta en papel como una confesión dramatizada donde la protagonista del dolor seguía siendo ella misma. Un par de horas después de ver ese correo, me llegó un audio suyo a la única app donde todavía no la había bloqueado. Lo escuché por pura curiosidad. Sonaba casi emocionada, aliviada. Decía que había hablado con mi empresa, que les había contado toda la verdad, que les había enviado los papeles y que ahora sí ya no había excusa para que yo siguiera enojado. Repetía que lo había hecho por mí, que esperaba que yo tuviera la madurez de reconocer el esfuerzo que significaba exponerse así. Terminaba diciendo que ahora me tocaba a mí ir, hablar con ellos y recuperar mi puesto. Desde mi perspectiva, lo que ella vendía como un acto heroico era, en realidad, otra decisión tomada sin consultarme. No sabía si reír o enfadarme. Había mandado detalles de mi vida personal y legal a una empresa de la que yo ya me había desvinculado, sin preguntarme si quería seguir ligado a eso, sin considerar si me convenía volver o no. Para ella, el objetivo era que todo volviera a la normalidad y demostrar que era capaz de sacrificarse para que yo la perdonara. Lo que pasara conmigo a largo plazo seguía sin ser prioridad. Guardé el audio y el correo en la misma carpeta donde estaba almacenando todo. Sentí que algo se estaba moviendo, pero no de la forma que ella imaginaba. Empecé a ver esos documentos no solo como recuerdos de un desastre, sino como piezas de un rompecabezas que, más adelante, podían servir para una cosa muy distinta a la reconciliación. Mientras tanto, seguí sin responderle. No le agradecí, no la insulté, no le expliqué nada. Preferí que se quedara hablando sola. A los pocos días, llegó la respuesta de mi antigua empresa. Un correo correcto, frío, donde me explicaban que,
Aunque se había aclarado la situación legal, la desvinculación ya se había efectuado por un proceso disciplinario interno y no era posible revertirla ni considerar una recontratación. Al final había una frase extraña, mencionando que, por la gravedad de lo que Andrea admitía en su correo, el caso iba a ser enviado al comité de ética del gremio al que las dos empresas pertenecían. No hicieron falta más detalles para que entendiera que la piedra que ella había lanzado para salvarme acababa de empezar a dar vueltas en otra dirección. Esa noche, cuando Daniel llegó del trabajo, le conté lo del correo, lo que había escrito Andrea y la respuesta del comité. Me escuchó en silencio y luego soltó que era la primera vez que veía que algo de todo esto podía jugar a mi favor. Me dijo que, por mucho que intentara pintarse como la que corregía las cosas, lo que había hecho quedaba por escrito, había usado el sistema legal para un arranque de celos y ahora lo estaba confesando por escrito a varias empresas. Yo solo asentí. No sentí alegría, pero sí una especie de calma rara, como cuando una tormenta cambia de dirección, por un momento, deja de pegarte de frente. Actualización 3. La confirmación de hacia dónde iba esa tormenta llegó 2 semanas después. Fue un mensaje de una excompañera de Andrea que yo apenas conocía, alguien que me seguía en redes desde hacía tiempo y que un día, sin más, me escribió. Me preguntó si podía hacerme una consulta. Antes de que yo respondiera, empezó a contarme que en la empresa donde trabajaba Andrea habían tenido una reunión rara con ella, Recursos Humanos y el departamento legal. Le habían leído, delante de todos, el correo que había mandado a mi ex empresa y el informe del gremio. Según esta chica, Andrea salió de esa sala con los ojos vidriosos, sosteniendo una caja de cartón con sus cosas. Le habían dicho que su conducta era incompatible con los valores de la compañía, que era muy grave admitir una denuncia falsa que había generado consecuencias laborales para otra persona, y que no podían permitirse tener a alguien así representando a la empresa. En palabras simples, la despidieron en el acto. Lo que para ella había sido un acto de amor y sinceridad se convirtió en la prueba que necesitaban para sacarla. Cuando leí ese mensaje, no sentí la satisfacción que mucha gente esperaría. Sentí más bien una constatación. Era lógico que algo así pasara, solo que nadie había querido ver a dónde llevaba esa cadena de decisiones hasta que explotó. Me imaginé a Andrea en esa sala, escuchando su propio correo leído en voz alta, viendo cómo las palabras con las que intentó pintarse como la arrepentida noble eran usadas como evidencia en su contra. Por primera vez, la consecuencia no caía sobre mí, sino sobre ella. No pasó mucho antes de que intentara reescribir también esa parte de la historia. Me llegó un correo enorme suyo, esta vez con un tono totalmente distinto. No hablaba de miedo ni de ansiedad, hablaba de injusticia. Decía que la habían crucificado por decir la verdad, que la estaban castigando por corregir algo, que nadie valoraba el hecho de que había tenido el valor de admitir su error. Insistía en que, si yo hubiera colaborado desde el principio, nada de eso habría llegado tan lejos, que ahora los dos estábamos pagando por mi orgullo. Para ella, que yo no la perdonara y que ella perdiera su trabajo formaban parte del mismo paquete de castigos desproporcionados. En ese mismo correo me pedía, casi exigía, que diera mi versión a su antiguo departamento de recursos humanos, que confirmara que nunca me sentí en peligro y que, por lo tanto, lo que ella hizo no había sido tan grave, solo una reacción exagerada de alguien que se había asustado. Me pintaba el acto como una oportunidad para demostrar que yo no era vengativo, que era capaz de ver que todos cometemos errores. En su lógica, mi silencio no era autoprotección, era crueldad. Mientras tanto, el comité del gremio seguía moviéndose. Me contactaron para pedirme una entrevista y más documentación. Les mandé todo, la resolución de fiscalía, el correo de Andrea a mi ex empresa, las fechas de mi despido. Era extraño estar al otro lado de la mesa, no como el acusado, sino como el que estaba ahí para contar cómo había sido arrastrado por algo que alguien inventó en un momento de rabia. Me escucharon, tomaron notas, hicieron un informe. Me dijeron que ese tipo de conductas se tomaban muy en serio, porque afectaban la confianza interna en todo el sector. Durante ese periodo, Andrea intentó acercarse una última vez por un canal diferente, su madre. Me llamó una tarde, llorando, diciéndome que Andrea estaba destrozada, que había perdido el trabajo, que estaba con medicamentos, que no entendían por qué yo no podía simplemente perdonarla si ya había reconocido su error. Me pidió que, por humanidad, ayudara a que su hija tuviera otra oportunidad. Yo escuché todo en silencio y al final le dije que, por humanidad, lo mínimo que se podía esperar de alguien era que no usara a la policía para ganar una discusión. Después de eso, colgué. No volví a contestar llamadas de ese número. Actualización 4. Con todo ese material sobre la mesa, tuve que tomar una decisión sobre qué hacer con mi vida laboral. Quedarme en la misma ciudad, tratando de convencer a empresas del mismo grupo de que yo no era un problema, me parecía desgastante. Así que empecé a mirar ofertas en otra ciudad cercana, donde el gremio era el mismo, pero las empresas eran más grandes y tenían más estructura. Preparé una carpeta casi quirúrgica con todo,
mi experiencia laboral, la carta de despido, la resolución de que no había cargos en mi contra y el correo de Andrea donde admitía que había exagerado y usado el sistema legal por un drama personal. En las entrevistas fui directo. No intenté esconder el bache en mi currículum. Conté que estuve comprometido con alguien que, en un momento de ira, me denunció falsamente, que eso me costó el trabajo, pero que la acusación fue retirada y que la persona en cuestión ahora tenía un antecedente dentro del mismo gremio por denuncia falsa. No di detalles morbosos, me limité a los hechos verificables. Algunos entrevistadores se quedaron serios, otros hicieron un par de preguntas más y pasaron al siguiente tema. Lo extraño fue sentir que, por primera vez desde todo esto, yo tenía algo de control sobre cómo se contaba la historia. Una de las empresas de transporte más grandes de la ciudad me llamó a los pocos días para decirme que estaban interesados en contratarme. Me ofrecieron un puesto parecido al que tenía antes, con mejor sueldo y la posibilidad de crecer. Incluso incluyeron un apoyo económico para el traslado. Acepté sin pensarlo demasiado. La idea de cambiar de ciudad, de barrio, de rutas, se volvió atractiva no tanto por el trabajo en sí, sino por la distancia que ponía entre mi vida y el círculo en el que Andrea seguía viéndose como víctima. Mientras yo firmaba el nuevo contrato en una oficina con vista a otra ciudad, Andrea me escribió un correo más. Decía que no podía creer que la hubiera dejado sola en el peor momento de su vida, que gracias a mi silencio ahora ella estaba marcada como persona problemática en el gremio, que nadie entendía que su único crimen había sido querer proteger nuestra relación. Me pidió que, ya que yo estaba rehaciendo mi vida, al menos tuviera la decencia de ir con ella a una entrevista que tenía en una nueva empresa para explicar que todo había sido un malentendido. Leí ese correo en la habitación pequeña que estaba alquilando temporalmente mientras buscaba un departamento en la nueva ciudad. Tenía el colchón apoyado en el piso y las cajas aún sin abrir. Entre todas las cosas que se habían roto en el proceso, me di cuenta de que había algo que se había alineado. Por primera vez en mucho tiempo, mi futuro no dependía de sus reacciones. Cerré el correo sin responder y lo guardé en la misma carpeta de siempre. Si alguna vez necesitaba recordar por qué no había vuelta atrás, ahí estaba todo, en sus propias palabras. Con el tiempo, empecé a construir una rutina nueva. Aprendí caminos diferentes, comencé a conocer a otros compañeros, a entrar en dinámicas donde mi nombre no estaba asociado a un escándalo doméstico. Cuando alguien me preguntaba por qué había cambiado de ciudad, respondía que por trabajo y punto. No era una mentira, pero tampoco tenía que desnudar toda mi historia. La primera vez que salí con el equipo a tomar algo después del trabajo y nadie revisó mi tono de voz cuando hablaba de mi vida personal, sentí algo parecido a la normalidad. En paralelo, me llegaban mensajes esporádicos de conocidos, comentarios sueltos de que Andrea estaba buscando trabajo, de que decía que todo había sido una confusión, de que insistía en que la habían tratado injustamente. Ya no eran cosas que me tocaran de cerca. Eran ecos lejanos de una vida en la que yo había dejado de participar. El peso de su drama seguía ahí, pero ya no recaía sobre mis hombros. Actualización 5. Pasó casi un año hasta que volví a saber de Andrea de forma más concreta. Para entonces yo ya tenía un pequeño apartamento propio, amoblado a medias con cosas de segunda mano y un par de muebles nuevos que me di el gusto de comprar. Mi trabajo estaba estable, mi jefe confiaba en mí y mis compañeros me conocían como el tipo responsable que siempre llegaba antes de hora. Nadie en esa oficina sabía que alguna vez dormí en un calabozo por culpa de una denuncia inventada. Para ellos, yo era solo Luis, el encargado de cierta área. Un día, un antiguo compañero mío del gremio me escribió. Me dijo que la había visto en una capacitación y que estaba trabajando en un call center de ventas, con contratos temporales y horarios imposibles. Me contó que, en los corrillos, su nombre seguía estando marcado, que en más de una empresa habían recibido el informe del comité y que, cada vez que aplicaba algo en el sector, alguien sacaba a relucir la historia de la denuncia falsa. No era un veto formal, pero el rumor se había pegado a su apellido como una sombra. Tiempo después, recibí un último correo suyo. Era largo, escrito de madrugada por la hora que marcaba el servidor. El tono había cambiado otra vez. Ya no se presentaba como alguien arrepentida que buscaba perdón, ni como la injustamente castigada que pedía ayuda. Sonaba resentida. Decía que yo le había arruinado la vida por no haberla apoyado cuando se retractó, que si hubiera ido a todos los lugares que me pidió hablar por ella, ahora los dos tendríamos nuestros trabajos y estaríamos casados. Según su versión, yo había preferido sacarle provecho a su error para quedar como víctima y desaparecer. Leí ese correo una sola vez. No había nada nuevo en él, solo una rotación más de la misma rueda, ella como protagonista del dolor, yo como pieza que se negaba a sostener su narrativa. Lo arrastré a la carpeta donde estaba todo el resto y la renombré mentalmente, no ya como caso Andrea, sino como un recordatorio completo de lo que pasa cuando ignoras las primeras señales. Cerré el portátil, me serví algo de cenar y puse una serie cualquiera de fondo. Esa noche salí a comer con unos compañeros de trabajo. Hablamos de cosas normales, tráfico, fútbol,
Chistes internos de la oficina. En algún momento, uno mencionó que debía irse temprano porque su esposa se ponía nerviosa si llegaba muy tarde. Se rió mientras lo decía, y todos nos reímos con él. Yo pensé en Andrea solo un segundo, como quien recuerda una pesadilla que ya no le pertenece. No sentí ganas de escribirle, ni curiosidad por saber qué estaba haciendo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me alegra que ella esté mal, pero tampoco me siento culpable. Cada consecuencia que está viviendo viene directamente de acciones que eligió, convencida de que el mundo iba a adaptarse a su forma de ver las cosas. Yo hice lo único que podía hacer, salir de su órbita, recoger los pedazos de mi propia vida y usarlos para algo que tuviera sentido. Puede que nunca recupere del todo la tranquilidad de antes, pero al menos ahora sé que, si un día alguien vuelve a plantarse en una puerta amenazando con llamar a la policía por una discusión, no me quedaré ahí esperando a ver si lo hace.